psicología específicamente de un modelo clínico, por lo tanto orientado más a la rehabilitación, y posteriormente pasar a otros enfoques hasta llegar al momento actual, donde el concepto del que partimos nosotros es mirarle a la persona sorda como una persona visogestual, es decir, una persona que a través de los ojos recibe toda la información y a través de la expresión y de sus manos, expresión facial y de sus manos, obviamente expresa todo lo que piensa, lo que siente. Entonces, ese acompañamiento, digamos, ha sido una experiencia muy gratificante realmente. ¿Cuál es la realidad de la persona sorda en el Ecuador? Al momento, si bien en el Ecuador tenemos leyes que son bastante, digamos, positivas, favorecen en cierta forma la equidad de oportunidades, en fin, teóricamente hablando, ¿no? Sin embargo, en la parte práctica todavía hay mucho que trabajar respecto al imaginario social. Todavía las personas que están ubicadas dentro del grupo de los llamados personas con discapacidad son consideradas personas deficitarias, que no llegan un poco al perfil del común denominador. Y entender el concepto de diversidad todavía va siendo el gran reto. Creo que cuando llegamos a entender que el mundo es la casa donde todos tenemos derecho a vivir, al margen de nuestras particularidades, eso será un gran soporte, un gran apoyo para que las personas nos interesemos cada vez más en comprender las particularidades de las personas que nos rodean y por ende pues a poder responder con mayor efectividad a ellas. Hablando de las personas sordas, las barreras de la comunicación todavía están ahí presentes, acompañadas de la otra barrera, la barrera psicológica, que es aquella que es producto de la desinformación, del desconocimiento. ¿Qué tenemos, la sociedad en general, qué tenemos que conocer de una persona sorda para poder incluirnos, las personas regulares, al mundo de las personas sordas? Bueno, las personas oyentes, lo primero que debemos entender es que existe un grupo de personas llamadas personas sordas, signantes, es decir, aquellas personas que jamás escucharon la voz humana y por ende tuvieron que buscar una alternativa diferente de comunicación para suplir sus necesidades internas. De esa manera, pues, hay un grupo de personas que son usuarias de esta lengua, que tiene también la particularidad de ser una lengua viso-gesto-espacial y responde a la particularidad de la persona sorda de ser una persona viso-gestual. Esto es lo que deberíamos entender con claridad, para poder mirar su lengua con respeto, para poder entender que ellos ejercen derecho también desde su lengua. Por ejemplo, en algo muy simple que podríamos manifestar, es decir, nosotros, cómo se da el proceso de desarrollo, digamos, de la capacidad de lenguaje en una persona sorda. Más o menos haciendo un gráfico de cómo funciona en el común denominador el desarrollo de la lengua, ¿no? Nosotros encontramos que en un primer momento el cerebro, desde el momento en que nacemos, empieza a recibir una serie de estímulos que vienen a través de los sentidos. Olfato, gusto, tacto, son aquellos que entran en juego y pasan información al cerebro, la etapa que llamamos de las sensaciones. Pero no solamente llegan las sensaciones en sí, sino que siempre vienen acompañados de un símbolo acústico llamado palabra hablada. Esta palabra, que permite representar ya al objeto en la mente sin necesidad de que esté el objeto presente, es lo que va a dar lugar a la formación de las ideas. Entonces, a mayor cantidad de palabras, mayor enriquecimiento de las ideas. A mayor enriquecimiento de las ideas, mayor evolución de la capacidad intelectiva de la persona a partir del desarrollo de la capacidad de lenguaje. En la persona sorda, si esta capacidad acústica está bloqueada total o parcialmente, hay que tomar una vía alterna. Y la vía alterna que queda es esta, es el ingreso por los ojos de la información que viene. Entonces, esta palabra ya no puede ser una palabra acústica, un símbolo acústico, tiene que ser un símbolo visual, que es lo que llamamos la seña. Es la seña la que va a cumplir el papel de materia prima o instrumento con el cual se van a producir las ideas.
De estas ideas, a su vez, va a depender el desarrollo de la capacidad intelectiva del ser humano, por ende, también de sus habilidades cognitivas. Este es un derecho de la persona, el desarrollo pleno. Entonces, sin lengua, recordemos primero que lengua es un conjunto de símbolos anárquicos a los que una comunidad les otorga un significado común y a partir de ello facilita la comunicación. Por eso la lengua es un sinónimo de idioma. Si no hay lengua, no hay desarrollo de la capacidad de lenguaje. Si no hay desarrollo de la capacidad de lenguaje, no estamos instrumentando la inteligencia. Si no instrumentamos la inteligencia, las habilidades cognitivas se ven limitadas. Entonces, el derecho del ser humano es empezar por aquí, con una lengua que cumpla toda la función que debe cumplir cualquier lengua, como es instrumentar realmente todo lo que es el desarrollo de las ideas, desarrollo del pensamiento. Esto es algo que debemos entender para poder tomar decisiones que vayan en función de potencializar lo que la persona sí tiene, porque la persona sorda sí tiene esto, y dejar de luchar por lo que no tiene, que era el enfoque clínico con el que trabajábamos antes. Si trabajábamos de lo que sí tiene, tenemos que entrar de ley a la lengua de señas, en nuestro caso ecuatoriana, que es la que le va a permitir a la persona, en las edades que corresponden, ir acumulando la cantidad suficiente de señas que le ayuden a representar la realidad. Tomar en consideración esto es una parte fundamental dentro del proceso, pero hay que recordar también que la lengua no solamente cumple con una función de tipo utilitaria en cuanto a permitirnos acercarnos a conocimientos. La lengua también tiene una gran responsabilidad en lo que es la construcción del ser, porque nosotros, a través de una lengua que hemos desarrollado, aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos, aprendemos a ir construyendo nuestra psiquis. Y esta construcción no solamente empieza y termina en la persona, empieza con la relación con uno mismo y se proyecta con la relación con sus pares. Por eso consideramos nosotros que esta primera parte, que es de la construcción de identidad, los primeros años de vida de una persona, primeros años que generalmente se extienden hasta alrededor de la adolescencia, es un tiempo de construcción interna, donde el estar en contacto con personas que tienen sus mismas particularidades les va a ayudar a poder sentirse que no son raros, sino que son como muchas personas que al igual que ellos están enfrentando retos. Y si tienen frente a ellos referentes adultos sordos que sean efectivos, que hayan logrado profesionalizarse, encontrar, digamos, vencer dificultades importantes en la vida, entonces tendrán un referente y dirán: cuando yo sea grande también quiero ser como él, porque si él lo pudo, yo lo puedo hacer. Esto es, en cambio, lo que se aporta desde la construcción social. El arte en general, ¿cómo aporta a la formación del individuo sordo? Yo diría que en general para el ser humano el arte tiene una gran importancia, pero para las personas sordas la importancia se vuelve mayúscula. Porque el arte es buscar, dejar un poco la limitación que nos da a veces la palabra, porque no siempre la palabra resulta operativa para poder expresar todo ese cúmulo de emociones o de sentimientos que alberga nuestro interior. Ahí es cuando el ser humano deja de hablar y empieza a pintar, deja de hablar y empieza a hacer una expresión de mimo, de teatro, porque necesita que entiendan a profundidad todo lo que está sintiendo. Imagínense lo que significa para una persona sorda vivir rodeada de personas que atienden sus necesidades comunicacionales por canales que ellos no pueden utilizar. Entonces están expuestos a grandes niveles de desinformación, con el agravante que también no tienen a su alcance, digamos, una lengua que les permita, por el acercamiento tardío, expresar a plenitud lo que están sintiendo. Repito, por el acercamiento tardío, no porque la lengua de señas en sí tenga una limitación, por el contrario, es muy rica en cuanto a canal para exteriorizar emociones y sentimientos, mucho más rica que las lenguas habladas. Pero el 95% de personas sordas vienen de hogares donde están constituidos específicamente por personas oyentes. Entonces, las barreras de comunicación con su entorno, con padre, con madre, al no presentarse, o sea, al no tener la oportunidad de mejorarse esas condiciones, obviamente se acumula mucha frustración. Y esa frustración, cuando no está bien canalizada, sabemos muy bien que va a pasar su factura
a nivel de lo que es el área afectiva y emocional del ser humano y por ende poner en riesgo aún su propia salud mental. Entonces, me parece a mí que todo lo que es expresión de arte, como digo, para las personas sordas, tiene una importancia mayúscula. A través del arte pueden ellos dejar saber al que no habla su lengua lo que están sintiendo, lo que están viviendo, sus sueños, sus esperanzas, sus necesidades. Y eso pues es un gran regulador, es una especie de válvula al menos que tenemos como una válvula en una olla de presión que permite sacar ese exceso de calor acumulado. Eso vendría a ser el arte para ellos. Como sociedad oyente, ¿qué debemos aprender para comunicarnos de mejor manera con una persona sorda? Yo creo que como sociedad oyente, el momento en que entendemos que el mundo no es una uniformidad, sino una gran diversidad, y aprendemos a desarrollar la capacidad de observar a las personas, esa observación nos puede ir dando paulatinamente instrumentos para ser más efectivos al momento de relacionarnos con las diferentes personas que tenemos. Ahora hablamos de un mundo globalizado a nivel mundial. Esa globalización nos pone en contacto con muchas culturas. Entonces, está retada nuestra capacidad de observación en todos los seres humanos, porque el hecho de haber nacido en un contexto o en otro nos permite tener lecturas diferentes de los mismos hechos. Y si nosotros aprendemos a ser muy observadores, vamos a capitalizar eso, vamos a poder integrar otras lecturas de una misma situación. Entonces, ver a la persona sorda como la oportunidad de integrar un poco cómo es que desde lo visual se construye un concepto de la vida y del mundo. Si le miro así, pues me va a despertar más interés por saber, voy a querer comprender algo más su situación, y mientras más comprenda, más respetuoso me puedo volver yo en mi relación con la persona sola. Intrafamiliarmente, ¿cuál debe ser la actitud de la familia y la persona sorda para una mejor relación? A ver, hay países como Dinamarca, como Suecia, quienes plantearon desde el inicio de una propuesta llamada bilingüe bicultural que el primer derecho del ser humano es crecer con lengua, atender adecuadamente sus necesidades comunicacionales. Entonces, ¿qué es lo que hacen en países como es? Se detectan a las madres que son madres de riesgo, o sea, que tienen probabilidad de tener un hijo con discapacidad, y más si se trata pues de la discapacidad auditiva. Por ejemplo, madres que en etapa gestacionaria han sido contagiadas de rubiola. Se empieza a trabajar con ellos, se les explica que las personas sordas van a atender sus necesidades comunicacionales desde lo visual, no desde lo auditivo. Lo que venga por vía auditivo, por estar bloqueada total o parcialmente, nunca será instrumento efectivo de la inteligencia. Si tiene algo de restos, podrá ser un apoyo para desarrollar como segunda lengua la lengua del entorno, más nunca será la primera. Entonces, eso es algo que los padres tienen que entender, y luego cuando allá, por ejemplo, ya confirma que realmente el niño es sordo, inmediatamente los padres empiezan a capacitarse en lengua de señas. Porque el niño pequeño también necesita saber, el niño sordo pequeño, necesita saber que la mamá le ama, que la mamá va a salir o va a entrar, necesita dar las explicaciones que damos a un hijo oyente desde que es muy tierno, porque todo eso le va a ayudar al niño a ir, digamos, asimilando no solamente la información, sino también construyendo el concepto de las cosas que le rodean. Entonces, ese es el gran reto. Y también, obviamente, la responsabilidad de familia. ¿Cuál es la responsabilidad en el proceso de acompañamiento a un hijo en etapa infantil o adolescente? Es enseñarle a construir sus tablas éticas y morales, que son aquellas que le marcarán en los límites de lo que me permito y no me permito, en mi relación al entorno inmediato y en relación al entorno mediato. Todo eso hay que hacerlo vía explicación, porque cuando uno le dice al niño no haga eso, le explica por qué es lo que pasa si hace y qué es lo que pasa si no hace, cuál es la importancia de hacerlo o no hacerlo. De todo esto se priva un niño sordo que está rodeado de padres oyentes, porque desarrolla un código básico muy elemental para decir sí, no, cuidado, no, o quieres comer, o ya vas a dormir. Y la necesidad del ser humano va muchísimo más allá que eso. Entonces, los padres deben identificar eso. Nosotros hemos visto situaciones muy críticas de padres que nunca aprendieron a comunicarse con efectividad, y cuando los hijos llegan a ser adolescentes, hay barreras
afectivas y emocionales muy grandes de los hijos respecto a los padres. ¿Qué nos enseña la discapacidad auditiva en general? ¿Qué aprendemos nosotros de la sordera? Bueno, yo creo que de la sordera aprendemos primero el valor de la comunicación, ¿sí? Porque yo creo que si a una persona ciega le decimos qué nos enseña la ceguera, o el contacto que una persona que tiene visión, digamos, recibe como lección de vida en contacto con una persona que no tiene la visión, es que reevaluamos o revalorizamos la visión y decimos, wow, o sea, poniéndome a pensar todo lo que me da la vista es algo grandioso. Lo mismo nos sucede cuando vivimos nosotros en contacto de la sordera. Aprendemos la importancia que tiene la comunicación, aprendemos que la palabra no es la única responsable para transmitir lo que pensamos y sentimos, aprendemos que aquí está un semáforo emocional que expresa constantemente y que dice bienvenido o no me interesa o rechazo, y empezamos a ser un poco más responsables del mensaje que lleva esto en la relación interpersonal. ¿Cuánta felicidad te ha hecho vivir estos años de trabajo en tu profesión, en tu labor? Cuéntanos. Generalmente, a ver, cuando uno le quiere dar un plus a la vida, ¿cuándo siente uno que la vida de uno va tomando un plus? Cuando hacemos más allá de lo que es obligación, ¿sí? Es decir, cuando nos damos el permiso de enamorarnos de lo que hacemos, de apasionarnos de lo que hacemos, y obviamente ahí empieza la vida a tener un sentido mucho más profundo. Es cierto que es un caminar donde han habido constantemente obstáculos, muchos mayores que en otros lados. Si hablamos de la educación regular, hay obstáculos, pero el mundo es expedito en darnos inmediatamente alternativas de solución, recursos, estrategias para poder enfrentar esos obstáculos. Acá no. Acá encontramos obstáculos y está retado la inteligencia propia de uno, la capacidad de autoeducarse, el hecho de retarse a uno mismo en cuanto a la creatividad y decir, a ver, ¿cómo? A ver, voy a tratar de meterme en la persona, a ver, ¿cómo lo haría? ¿De qué forma voy a enfrentar este desafío? Y diría que eso es una de las cosas que más le agradezco a la vida. La vida me llevó a un camino difícil, a un reto diferente, y eso ha hecho que no le deje dormir a mi cabeza, que le desafíe constantemente a mi capacidad de involucrarme efectivamente con lo que hago. Y pienso que si hubiese transitado en caminos diferentes, mi vida no hubiese tenido la intensidad de emotividad que he vivido aquí. Me es difícil el poder enumerar 1, 2, 3, 10, 100 o más situaciones que han sido especialmente fuertes en este caminar con ellos. Pero lo que sí puedo decir es que cada vez que viene un chico y viene con toda su carga de información en los ojos y en las manos tratando de que llegue y podemos vencer la barrera y podemos llegar a satisfacer esas necesidades, la sensación de satisfacción que uno recibe es altamente gratificante, es continuamente el retroalimentador que uno tiene para venir cada día cargado con ganas, con gusto, sabiendo que uno se es útil, porque yo creo que eso es una de las cosas fundamentales. A veces tenemos un criterio utilitario que empieza y termina en uno, pero cuando nos abrimos al bien común, a la necesidad del otro y empezamos a darnos cuenta que sí podemos hacer algo en función de aportar, aunque sea un momento de intranquilidad, haber contribuido a recuperar un poco de paz, en un momento de desinformación, haber contribuido a que algo de conocimiento ayude a comprender mejor las cosas. Esa suma de pequeñas cosas producen grandes y profundas satisfacciones interiores. Si estuvieras frente a un grupo de estudiantes de psicología, ¿cuál sería tu conversación con ellos, con ellas? Bueno, yo te comento que tuve la oportunidad de trabajar un año en la universidad en psicología justamente, y en varias oportunidades, eso en psicología educativa y en la psicología clínica también me han invitado por varias oportunidades un poco a hablar desde el tema de la sordera. Y yo pienso que una de las cosas que uno tiene que es lo que me ha gustado hacer cuando yo voy con ellos, ¿no?
cuál es el trabajo del psicólogo realmente. El trabajo de un psicólogo es ayudarle a la persona a mejorar su relación consigo mismo y con el entorno, para poder elevar su calidad de vida y enfrentar desafíos especiales. Siempre será la posibilidad de poder hacer algo que va mucho más allá de lo común, de lo superfluo, sino a darle a la vida un sentido mucho más profundo. Ese es el gran reto, el gran desafío que tiene el psicólogo. Es lamentable cuando se escucha que en muchas instituciones educativas, la persona más problemática es el psicólogo, porque desde su poder del conocimiento lo que hace es dedicarse a juzgar, descalificar, un poco opinar más en función de llamar la atención en vez de aportar. Entonces, mi discurso siempre va por el otro lado, ¿no? Es importante uno tener la humildad día a día de entender que hay un mundo todavía por descubrir, y si nos mantenemos sensibles frente a él, si mantenemos nuestra capacidad de observar y nuestro anhelo de aprender, siempre habrá algo que podamos hacerlo mejor, sea cual sea el reto que la vida nos pone en el camino. ¿Y frente a educadoras y educadores? Alguien hablaba en alguna conferencia, decía que los docentes somos capaces de producir dos tipos de experiencias, las cristalizantes y las paralizantes. Cuando un docente produce una experiencia paralizante, cuando le dice pésimo, mal hecho, se equivocó aquí, acá, esto está mal, y le termina convenciendo a la persona por su reacción e intolerancia ante un error, de que no tiene destrezas para eso y que es malo para eso. Esto tiende a ser muy frecuente, sobre todo en la matemática. Hay personas que de cajón dicen, una profesión que no tenga que ver con las matemáticas. ¿Desde cuándo se lleva mal con las matemáticas? No, en la escuela estaba muy bien. ¿Y en qué momento empezó a darse ese quiebre? Ah, sí, tuve un profesor o tuve una profesora. Esas son experiencias paralizantes que terminan a la persona convenciéndole de que no es bueno para algo. Experiencias, en cambio, las cristalizantes son aquellas cuando algún maestro le da una voz de aliento y le dice, oiga, usted tiene habilidad para esto, sáquele provecho, es muy bueno en lo que hace. Ese es el reto del docente, el aprender uno a ver no lo que no puede hacer un estudiante, sino aprender a ver lo que él sí puede hacer. Cada estudiante es una especie de gema en bruto que necesita ser pulido, pero para ser pulido necesita un acto de fe del docente que está ahí frente a él, que le dice, dentro de ti hay una luz y vamos a hacer que brille, y no lo contrario. Oye, ya deja de pensar en que eres una especie de gemita que andas por ahí, no pasas a ser más de un pedazo de vidrio que no brilla para nada, y ya ubícate en la realidad, que es lo que muchos docentes hacen frente a los estudiantes. Por favor, ¿podrías hacer una invitación en lengua de señas a las personas sordas para que se atrevan a hacer teatro, a hacer arte, a que hagan lo que quieran hacer? Claro que sí. Para terminar, por favor, nos podrías, tanto en lengua de señas como hablando, ¿cómo se dice? Hablando. Decir, ¿qué te parece la propuesta esta del taller de Fausto de sensibilizar a la sociedad frente a lo que es la realidad de las discapacidades? Bueno,
Para hacerlo en 2 lenguas, pues no es simple, tengo que dañar una de las 2 lenguas, ¿sí? Porque la lengua de señas tiene una estructura gramatical diferente a la lengua nuestra. Entonces es un poco como querer hablar español e inglés a la vez. Voy a hacer un Spanish English que termine siendo una bofetada para el inglés y una bofetada para el español. Entonces me voy a permitir hacer en turno las 2 cosas, ¿sí? En la primera, por ejemplo, es muy importante, considero esta propuesta que hace Fausto, de sensibilizar a la sociedad, porque la peor barrera, la más difícil de ser vencida, es aquella que proviene de la desinformación, de la ignorancia, del desconocimiento. Entonces, el buscar espacios a través del arte para educar a la gente es contribuir a ir cambiando poco a poco el imaginario social. Un proceso de cambio social no empieza elaborando leyes, empieza cambiando este chip, ¿sí? Así que si esta propuesta justamente se orienta a modificar los conceptos que tiene el común denominador aquí, pues estamos en verdad llevando a la construcción de una sociedad más respetuosa de la diversidad, que es lo que la ley dice, pero que en la práctica no logra sola alcanzar ese objetivo. Ahora voy a decirlo en lengua de señas.